Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis, Génesis capítulo 22, el versículo número 8. Génesis capítulo 22, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio. Gracias por la oportunidad de reunirnos en esta ocasión para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Agradecemos por la presencia de los amigos y amigas, a los hermanos y hermanas, y esperamos juntos adorarle a usted, Señor, en espíritu y en verdad. Damos gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y permítanos estar enfocados en usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando durante la semana con la serie Un refugio para la familia. Y estamos tocando el tema en la segunda parte, el Dios de Abraham. Vimos ayer el Dios de Abraham parte 1, hoy estamos con el Dios de Abraham parte número 2. Vamos a trabajar con el capítulo 22 del libro de Génesis. Es bueno recordar que estamos tratando la serie Un refugio para la familia, y tiene que ver con lo que se conoce como apocalíptica bíblica. Los eventos finales o los eventos del tiempo del fin son revelaciones de Dios para que el pueblo entienda y comprenda que Dios tiene pleno control de todo. Dios le revela a los seres humanos las cosas que no pueden ver y las cosas que no conocen. Dios sabe y conoce todo. Por tal razón, cuando la familia de Dios entiende y comprende la Biblia, cuando la familia de Dios se llena de la palabra, vive segura y confiada, porque Dios es un refugio para la familia. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos y descubrimos que Dios es fiel y verdadero, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el capítulo número 22 del libro de Génesis encontramos la interesante experiencia de Abraham con Dios cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac. Recuerde que estamos trabajando con el nombre Elohim, ese nombre plural de Dios, y estamos buscando ese nombre en el Antiguo Testamento y aplicarlo en este caso a la experiencia de los patriarcas. Dios se involucra, Dios se envuelve, Dios se hace presente en la vida de sus hijos. Vimos cómo le había anunciado a Abraham que su esposa Sara tendría un hijo, y Abraham se rió. Y cuando le comunicó en su casa a Abraham que Sara tendría el hijo, Sara entonces se ríe. Y qué bueno que el muchacho entonces se llama Risa. Cada vez que llamaban a Isaac se recordaban de que se habían reído. Una pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Hay algo imposible para Dios? No. ¿Usted lo sabe? Sí. ¿Usted lo cree? Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí. ¿Usted cree que esta silla me sostiene si yo me siento? ¿No hay silla? Se dejaron agarrar. O sea, creer algo es vivirlo. Dios es un ser real. Él dice: ¿hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho? En otras palabras, tenemos en la Biblia suficiente evidencias de que Dios es real para que creamos en sus promesas. ¿Es así o no es así? ¿Estaba viejita Sara cuando tuvo el bebé? ¿Estaba viejita Elizabeth cuando tuvo el bebé?
¿Pueden la señora viejita tener hijos? Oh. Ay, mamá. Bueno, hay que entender la respuesta. Ciertamente no, pero Dios es el Dios de lo imposible. A ver, ¿sí o no? Así que si usted piensa que no se puede, le tengo buenas noticias. Dios puede. Dios puede. Dios puede. Mejor vamos a entrarle al tema de una vez porque hay mucho que decir y poco para decirlo. Génesis capítulo número 22. Bueno, Sara tiene su bebé, el bebé comienza a crecer y siempre hay un acusador de los hermanos. ¿Cómo se llama el acusador de los hermanos? Se llama Diablo y Satanás. Pregunto, ¿había fallado Abraham al acostarse con Agar? Sí. ¿Había fallado Abraham al desconfiar de Dios? Sí. Así que había que probar a Abraham. Y ahora viene la prueba. ¿Y quién lo tiene que probar? Jehová. Versículo 1, Génesis capítulo 22. Ponga cuidado que esto se va a poner caliente. Dice el versículo 1, ¿cómo dice? Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, ¿qué cosa? Abraham. Y él respondió, heme aquí. Oiga, ¿sabía Abraham que era Dios que le estaba hablando? ¿Seguro? ¿Cómo usted sabe que Abraham sabía que era Dios? Ay, mamá, qué bueno, ¿no? Bien. ¿Había venido Dios a hablar con Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Sí o no? ¿Le había hablado Dios a Abraham y había venido a su casa a visitarlo? Génesis capítulo 18, ¿sí o no? ¿Comió en la casa de Abraham, sí o no? ¿Habló Dios con Abraham cara a cara para la situación que había en Sodoma y Gomorra, sí o no? Donde quiera que Abraham llegaba, levantaba un altar para adorar a Dios, sí o no. Entonces Abraham conocía a Dios. Y ahora Dios viene y le habla a Abraham. Y Abraham sabe que es Dios que le está hablando. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y dijo, toma ahora tu hijo. ¿Qué dice ahora? Tu único. Oiga, un momento. ¿Qué significa único? Significa mono. Significa uno. Pero espera un momento. ¿Ismael no era hijo de Abraham? ¿Y por qué Dios le dice tu único? ¿Cuántos hijos de la promesa habían? Uno. Oiga, ahí hay tanta cosa linda que decir. Toma tu hijo Isaac, ¿qué dice Dios? Tu hijo, tu único Isaac. ¿Le pone nombre? A quien amas. Y vete, ¿a dónde? A tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Es una prueba difícil? A ver, ¿sí o no? ¿Pide Dios holocaustos humanos? ¿Fue Dios que le habló? Y aquí comienza a ponerse la cosa buena. Como padre, asegúrese caminar de cerca con Dios. Como madre, asegúrese de caminar de cerca con Dios. ¿Quién le aconsejó a Abraham que se acostara con Agar? Pero ¿quién fue el que se acostó con Agar? ¿Cuántos culpables eran? Abraham y Sara. Y como no andamos buscando culpables, dejemos esa parte tranquila y sigamos con el estudio. ¿Le parece bien? ¿Pecaron o no pecaron? Ahora prueban a Abraham. Como padre, tenga cuidado como usted está viviendo. Porque aunque usted no lo crea, directa o indirectamente, afecta a su familia. ¿Es así o no es así? Dice la Biblia que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno
y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Pregunto, ¿estaba dispuesto a sacrificar a Isaac Abraham, sí o no? ¿Es bueno que los padres sacrifiquen a sus hijos? ¿Se lo pidió Dios? ¿Estaba pasando por una prueba Abraham? ¿Dice el texto que Dios vino a probarlo? ¿Le gustaría a usted que Dios lo probara? Solo para pensar. La Biblia dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días duraron en el camino? ¿No le parece que en esos 3 días Abraham pudo haber pensado que no era Dios que le había hablado, sino el diablo? ¿Sí o no? ¿O le habló el diablo a Abraham? ¿Quién fue que le habló? ¿Qué fue lo que le pidió? ¿Sabía Sara lo que Abraham estaba haciendo? Ay, mamá, si Sara se entera de eso, compadre. Dice la Biblia: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice ahora? Y volveremos a vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabían los criados en qué andaba Abraham? ¿Sabía Isaac lo que Abraham iba a hacer? ¿Trajeron a un cordero para el holocausto? Entonces, ¿cómo se ofrece un sacrificio sin el cordero? Me imagino a Isaac que ya estaba comenzando a pensar: esto huele raro, esto no se ve bien. ¿Cómo que un sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Aquí qué vamos a sacrificar? Oiga, hay algo hermoso en esta parte del relato. Permita a Dios que entre usted y su hijo, o entre usted y su hija, haya una relación tan hermosa como la que se presenta aquí. ¿Había una relación hermosa o no? A ver, ¿sí o no? Mire qué cosa tierna y hermosa. Dice la Biblia, versículo número 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿A dónde iban? Al lugar del holocausto. ¿Qué cosa tenían? El fuego, la leña y el cuchillo. ¿Qué cosa le faltaba? El cordero. Entonces, dice la Biblia, habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagino a Isaac pensando: qué raro, mi papá parece que está viejito porque se le olvidó lo esencial, el cordero. ¿Cómo que vamos a hacer un holocausto y no hay cordero? ¿Verdad que está viejito? ¿Está viejito Abraham o no está viejito? A ver, ¿sí o no? Algo se le había olvidado. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Y aquí viene lo lindo del estudio de hoy. Esta es la parte que más me gusta. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dice: e iban juntos. ¿A quién le iban a ofrecer el holocausto? A Dios. ¿Quién tenía que proveer el cordero para el holocausto? Dios. Mire lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 8 versículo 56. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 8 versículo 56. A mí no me gusta aquí porque cuando uno se comienza a emocionar, el reloj comienza a avanzar más rápido.
y eso no me gusta. Dice el versículo 56. ¿Cómo dice el versículo 56? Dice Jesús: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio. ¿Y qué más? Y se gozó. Alabado sea el nombre de Dios. Dios, ¿qué cosa? Se proveerá de holocausto, hijo mío. En el cuadro donde Abraham prepara el ambiente para sacrificar a Isaac, es hermoso ver cómo la Biblia dice que preparó el altar, acomodó la leña y entonces, pienso, le confesó a Isaac que él era el cordero. Y yo le pregunto, ¿era lo suficientemente fuerte Isaac como para salir corriendo? ¿Iba a poder Abraham alcanzarlo corriendo en ese monte? A ver, no. Bueno, hijo mío, Jehová me pidió que te sacrifique a ti. ¿Cómo? Ajá. Oiga, ¿sabía usted lo que era sacrificar? Era cortarle el cuello, pero cortárselo completamente y dejarle solo un ladito pegadito por acá. ¿Tenían un cuchillo? Pues tenían que cortarle el cuello. A mí esta parte de la experiencia me conmueve y siempre prefiero no entrar en detalles porque como que se me mueve algo por dentro y me da deseo de llorar y me mortifica la vida. ¿Amamos los hijos o no los amamos? A ver, ¿lo amamos o no lo amamos? Cuando mi hijo mayor era bebé, era una bolita, una cosa preciosa, era gordito, pero una cosa linda. Ahora es una cosa linda también, pero ahora es un gigantón así, es así, pero grandote. Recuerdo que una noche empezó a llover, hacía mucho frío. Yo no tenía para moverme ni una bicicleta, o sea que enseñamos en la universidad y no teníamos vehículo. Y vivíamos lejos de cualquier hospital, el hospital más cercano estaba bien lejos. Vivíamos en Bonao, en donde está la Universidad Adventista Dominicana, y de ahí para la ciudad de Bonao era bien lejos. Estábamos en Sonador y era bien lejos. Llovía y un frío espantoso. Recuerdo que voy a la cuna del bebé. En casa hicimos un trato, mi esposa y yo. Yo le decía, bueno, tú tienes al bebé 9 meses aquí adentro. Tiene que darle gracias a Dios porque lo puede tener allá adentro, yo no puedo. Pero cuando el bebé nazca, de noche es mi problema, de día es tu problema porque yo tengo que trabajar. Así que de noche, cuando el bebé decía algo o lloraba, yo corría porque se fue el trato. El problema es que por poco me botan del trabajo, porque como al bebé a veces se le ocurre jugar de noche y dormir de día, a mi esposa le iba bien en el día y me iba fatal en la noche. Entonces, a veces tenía que soplarle los ojos para que se durmiera el muchacho ese. Pero esta noche el bebé gemía. Fui a la cuna, él estaba en otro cuarto, y cuando veo el negrito, me mira así con los ojitos así. Lo tomo y lo cargo, y cuando lo cargo está ardiendo en fiebre. Digo, bueno, a poner todas las cosas que hemos aprendido, compadre. ¿Se acuerdan de los pañales que usaban los bebés? No sé si lo usan todavía, pero no sé. Agarré uno y se lo puse en el vientrecito con agua fría y el otro en la frente. Y como un campeón empecé a pelear y a batallar. Yo estoy creyendo que mi esposa está durmiendo. Pero ¿cómo duerme una mamá cuando ve que su bebé y cuando su esposo no está en la cama? Algo está pasando. Y ahí enfriado a luchar con la fiebre, le bajaba la fiebre y cuando le quitaba, volví y subía. Digo, bueno, compadre, el método no funciona. Digo, algún secretito debe tener Esther para bajar esta fiebre. Así que voy, mi negra linda, y estaba despierta, dime, el negrito no se le quita la fiebre. Espérate. Fue y buscó un asuntito de eso que le dan a los bebecitos.
Y le dio, no funcionó. Mire, no funcionó nada. Llamaron una ambulancia, ni pensarlo. Por ahí no se usaba eso de ambulancia. Ir al hospital, ni pensarlo. No había forma de sacar a ese bebé de la casa porque estaba lloviendo y hacía frío. Él tenía problemas de amigdalitis desde que era bebé y gracias a Dios después eso se corrigió. Oiga, y se puso la cosa buena. El bebé cada vez con más fiebre y nosotros que ya no tenemos nada que hacer. Llegó un momento donde le dije a mi esposa, ok, el último recurso. Ve a la cama, ve, acuéstate. Dícele a una mamá que se acuesta cuando el bebecito está así. Y ella me mira así con cara de preocupación. Digo, mira, si tú te quedas aquí mirándome con esa cara de preocupación, se me va a poner más difícil la cosa. Vete al cuarto, si quieres siéntate en la cama o acuéstate. Déjame a mí con el bebé que tengo algo que hacer ahora. Alguien me enseñó que cuando una historia está en el nudo, en lo más importante, usted tiene que parar para que la gente se mortifique. ¿Le parece bien? Yo voy a seguir con mi sermón. En el capítulo número 22 del libro de Génesis, mire lo que pasó. Tranquilo, lo tengo en suspenso, tense quieto. Ahorita yo sigo con la historia. Así no se me duerme nadie, ¿eh? Génesis capítulo 22. Llegaron al monte. Ya Isaac hizo su pregunta. Abraham le contestó que Dios se proveería de cordero para el holocausto. Versículo número 9, dice la Biblia, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿qué dice? Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Y ahora qué dice la Biblia? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ay, madre mía. ¿Para qué cosa? ¿Ha visto alguna vez a un padre y una madre llorando por un hijo que se murió? Eso es doloroso. Eso es terrible. Y peor cuando es en un accidente, que no hubo tiempo de decirse adiós. Y peor cuando el muchacho está sano y joven y vigoroso y en la noche le da un beso a la mamá y se acuesta y al otro día cuando lo van a despertar el muchacho se murió en la cama. Muerte súbita. Dice la Biblia, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¿qué cosa? Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿qué cosa conoce? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dice la Biblia, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Le pregunto, ¿proveyó Dios el animal para el holocausto, sí o no? ¿Proveyó Dios un sacrificio para el holocausto, sí o no? ¿Lo proveyó Dios? ¿Sí o no? Puse el niño encima de la cama, lo quité de la cuna, lo puse encima de la cama, me arrodillé en la cama que había en ese cuarto, lo miré y el chiquitín se sentía tan mal que me miraba con sus ojitos, estaba rosadito y nada más hacía Y entonces lo miré y le dije, mi negro, vamos a orar a Dios. Lo agarré por un piecito, le puse la otra mano en la cabecita y empecé a llorar de impotencia. Ya hice todo lo que podía. Y le dije a Dios, bueno, Señor,
Ya hicimos todo lo que se podía hacer. No tenemos un vehículo para llevarlo al hospital. Sacarlo a ese aire frío y a esa lluvia como está es terrible y podría causarle la muerte. Usted es soberano y es Dios Todopoderoso. Y yo le pedí a este muchacho y se lo dedicamos a usted cuando cumplió sus 8 días. Este niño es suyo. Lo único que le voy a pedir es que se le quite la fiebre, que se le quite todo este problema, y cuando termine de orar, que esté dormido para llevárselo a la mamá y que termine de dormir con nosotros en la cama. Ya es tarde, tenemos muchas horas luchando con este muchacho. Hay que dormir y descansar porque mañana hay que trabajar. Está muy frío. Y aquí, calefacción, por favor. ¿Quién está hablando de calefacción? Ella no se usa esa cuestión. Bueno, no se usa. Oré, derramé mi corazón a Dios, terminé de orar. Cuando terminé de orar, miré al negrito, estaba dormido, lo tomé, lo cargué, me lo llevé a la cama. Pregúnteme quién estaba allá sentado en la cama esperando a ver qué es lo que iba a pasar. Cosa linda, mamá. Y me preguntó, ¿y entonces? Digo, el negro este se durmió. Y entonces, hay que dormirse como él. Y entonces, hay que acostarlo aquí entre nosotros. Pero ¿y entonces? Digo, hay que dormirse. Me dice, ¿y la fiebre? No sé, se fue. ¿Tiene Dios poder? ¿Seguro que tiene poder? Lo pusimos entre los dos, el negrito dormido y nosotros también. Dios es real. ¿Proveyó Dios cordero para el holocausto? ¿Dijo o no dijo Jesús en San Juan 8:56 que Abraham vio mi día y se gozó? ¿Sí o no? Sí. Entonces ahora vamos a ver la belleza de lo que Cristo quiso decir. Cuando usted lee la Biblia, lee en el libro de Daniel, capítulo número 7, en el versículo 9 y 10 se ve a Dios en una escena de juicio. Pero en los versículos 13 y 14 se ve una escena ante el trono de Dios donde aparece un personaje que se le llama como un hijo de hombre, a quien se le dio dominio, gloria y poder. A este hijo de hombre que se aparece ante el trono de Dios se le ve como nada más y nada menos que un ser sobrenatural. Cuando Cristo viene a la tierra, en los evangelios sinópticos dice 65 veces hijo de hombre. Y en el evangelio según San Juan unas 12 veces menciona la frase hijo del hombre. El Señor Jesús entonces se identifica a sí mismo como el todopoderoso Hijo del Hombre que se aparece ante Dios allá en el libro de Daniel, pero también como el Hijo del Hombre que es el siervo sufriente. En otras palabras, Cristo no solamente es el todopoderoso Emmanuel, Dios con nosotros, pero también es el siervo sufriente, el Cordero de Dios. La palabra cordero o amnos, como aparece en San Juan 1:29, dice San Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La idea de quitar, airó, significa que carga, que lleva, que toma para sí. Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio lo que me pasaría a mí. Abraham vio, vivió, experimentó lo que mi padre experimentaría. Yo le pregunto, ¿libró Dios a Cristo del sacrificio? ¿Lo libró o no lo libró? ¿Tuvo Cristo que llegar hasta la cruz? ¿Vio Dios cómo sacrificaron a Cristo? ¿Cómo lo golpearon? ¿Vino alguien a ayudar a Dios? ¿Le ama a Dios? A ver, ¿le ama o no le ama? Cuando el Señor Jesús está diciendo que Él es el Hijo del Hombre, Él tiene una idea clara de a qué ha venido a la tierra. Es interesante bregar con esto y vamos a ver cómo agilizamos rapidito, a ver todo lo más que podemos decir. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Éxodo capítulo 12, la fiesta de la Pascua, aquella salida de Egipto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Debían sacrificar un cordero? ¿Sí o no? Debían marcar arriba el dintel de la puerta y los postes arriba con la sangre del cordero para que el ángel destructor viera que en esa casa se aceptó el sacrificio, ¿sí o no? ¿Ese cordero representaba a Cristo Jesús, sí o no? ¿En el servicio del santuario sacrificaban un cordero en la mañana y otro en la tarde?
Los que habían pecado, los que pecaban, tenían que llevar un cordero para ofrecerlo y poner su mano sobre la cabeza del cordero y cortarle el cuello como símbolo del el perdón de los pecados en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, aparece una expresión interesante que en hebreo se escribe nasa, nasa abón, que significa que carga, que lleva, que toma para sí. Llama la atención cómo Dios define su propio nombre, cómo Dios dice quién es Él y cómo es Él. Veamos qué cosa linda. Éxodo 34, 6 y 7. Vamos rapidito. Me llama la atención, o llama la atención, hasta dónde llega Dios por amor a nosotros. Todo lo que Abraham vio en esa escena en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dios se presenta a Moisés y anuncia y proclama su nombre. Y cuando anuncia y proclama su nombre, hay una frasecita, hay una frase hermosa que nos define y nos dice cómo es el carácter de Dios. Hasta dónde está dispuesto Dios a llegar por amor a usted y por amor a mí. Dice el versículo número 6, y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Y qué dice ahora? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué hace Dios? Perdona, carga, lleva, toma para sí el pecado. ¿Qué más? La rebelión. ¿Qué más? La iniquidad, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, nasa, toma para sí, carga sobre sí. Cuando usted lee el libro de Isaías, encuentra algunas declaraciones maravillosas. Por ejemplo, vamos al libro de Isaías, un poquitito más adelante. Mire qué declaración hermosa aparece con relación al perdón de nuestros pecados. Isaías, mire qué cosa linda. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo número 38, lo siguiente. Isaías capítulo 38, versículos 17 y 18. Dice la Biblia: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque, ¿qué dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas, ¿qué cosa echó? Todos mis pecados. ¿Quién tomó todos mis pecados? Dios. ¿Quién se hizo hombre para pagar mis pecados? Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús. Cuando Juan anuncia o proclama: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solamente está anunciando lo que dice el Antiguo Testamento. Cuando usted lee Isaías capítulo 59, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si lee el versículo 11, dice: cargó en él el pecado. Y si lee el versículo 12, cargó en él en el pecado. Mi pregunta: ¿proveyó Dios el cordero para el holocausto, sí o no? ¿Es Cristo el cordero que Dios provee para el holocausto, sí o no? Amnos significa el cordero que Dios provee, el cordero que Dios da, el cordero que Dios trae. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo es el cordero. Abraham vio mi día y se gozó. Si usted vive en la historia final de la humanidad, si vive en esta época de la historia de los seres humanos, tiene que estar claro y consciente que Cristo murió para pagar el precio del pecado. Y que cuando usted se arrodilla y pide perdón, Cristo le perdona de todos los pecados. Alabado sea su nombre. Pero eso no significa que se levanta de la rodilla para seguir otra vez la poca vergüenza. Tenga cuidado. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, te perdona de todos los pecados. El cordero para el holocausto. San Juan capítulo número 1. Mire cómo lo repite otra vez Juan el Bautista. Vamos rapidito, San Juan capítulo 1. Mire qué cosa linda. La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa. Dice el versículo número 36: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¿qué cosa? He aquí el Cordero, ¿de quién? De Dios. ¿Sabía Cristo que era el Cordero de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sabía Cristo que venía para morir y dar su vida en rescate por muchos?
¿Sí o no? Sí. Bien, preguntémosle a Jesús. Señor Jesús, ¿sabía usted a lo que venía a la tierra? Sí. ¿Me puede decir y explicar cómo usted lo sabía? Claro. Me gustaría algunos detalles, Señor, y dígamelo usted. Con mucho gusto. ¿Le parece bien si le hacemos una consulta a Jesús? San Marcos, capítulo 8, versículo 31. Vamos rapidito. Mire a Cristo hablando de lo que Él vino a hacer. San Marcos 8:31. Como padre, como madre, usted tiene que estar claro y consciente de que Cristo pagó el precio de sus pecados y pagó el precio de los pecados de sus hijos. Dígale a sus hijos que pueden confiadamente venir al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando entendemos la Biblia, cuando creemos en la Biblia, entonces descubrimos la belleza de lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerde Romanos 10:17, ¿cómo dice? Mas a la vez por el oír por la palabra de Dios. La fe es por la palabra de Dios. Cuando como padre o madre nos identificamos con la palabra de Dios, creemos en la palabra de Dios, le creemos a Dios y nos conectamos con Él, a nuestros hijos se les hace más fácil conocer a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hay un libro que se llama Palabra de Vidas del Gran Maestro. ¿Cómo se llama? Es un estudio interesante acerca de las parábolas de Jesús. Llama la atención el descuido que ha existido con las parábolas de Jesús. Si usted estudia los evangelios, descubre que Cristo usó de una manera muy abundante las parábolas. Y por cientos y cientos de años ignoraron las parábolas. No hace más de 150, 200 años que han tomado en cuenta las parábolas. Increíble. 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 Cómo el Señor Jesús, a través de las parábolas, instruyó al pueblo y nos dejó tesoros en su santo libro. Bueno, vamos al punto. Marcos 8:31. ¿Qué dice el versículo 31? San Marcos capítulo 8, versículo 31. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia para ver cómo Cristo estaba claro que Él era el Cordero de Dios y a lo que había venido al mundo. ¿Cómo dice el versículo 31? San Marcos capítulo 8, versículo 31, ¿cómo dice? Y comenzó a enseñarles, ¿qué cosa? Que le era necesario al Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Padecer mucho. ¿Y qué más? Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Sabía Cristo lo que le iban a hacer? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Dio un paso atrás? No, dio un paso al frente. ¿Por amor a quién? No, ¿por amor a quién? No, ¿por amor a quién? Qué bueno, ya ni dicen nada. ¿Por quién murió Jesús? No. ¿Por quién murió Jesús? Por usted. Por usted. ¿O no? Es un amor para mí. Oiga, ¿le gustaría que su esposa ame a muchos? No, tranquilo, espérate, tranquilo. Tranquilo, así, ¿no? ¿A quién ama Jesús? A usted. ¿O no? ¿Por qué murió Jesús? Por mí, por cada uno. Me gusta Dios que es tan inmenso que tiene suficiente amor para cada uno. Qué cosa linda, mamá. Si solo hubiera pecado una persona, ¿Cristo muere por esa persona? Entonces usted es una persona importante. ¿O no? Vamos rapidito, estos versículos son sabrosos. ¿A usted le gusta comer? ¿Comida sabrosa? ¿Se han dado cuenta que hay comida que son como tan buenas que uno come y como que el centro de la saciedad como que se dañó y usted quiere más aunque ya no puede más? A ver, ¿le ha pasado o no le ha pasado? A ver, ¿sí o no? Mejor no digo mantecol porque eso podría convertirse en un problema, ¿verdad? Mejor sigamos. Cuando era niño había una señora que hacía unos dulces de maní molido. Ay, mamacita linda, mamá. Oiga, mejor dejémoslo así, sigamos con esto. Estos versículos a mí me saben a eso, que se le desbarata en la boca, ¿se han dado cuenta? Y mientras más sabroso, úpale. Y mientras más poquito usted come, ay mamá, más quiere.
Ok, vamos a seguir. Vamos a Mateo capítulo número 17, versículo 12. Mire todo lo que dice Jesús. Qué cosa linda. El Señor Jesús nos ama y nosotros le amamos a Él. El Señor Jesús es maravilloso. San Mateo capítulo 17, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Mas os digo que Elías ya vino. ¿Y qué cosa dice? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Y qué dice Cristo ahora? Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Capítulo 18, San Mateo, versículo 11. Dice el versículo 11, porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice Cristo? Ha venido para salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. San Marcos capítulo 9, versículo 31. Me gusta la Biblia. ¿Qué dice el versículo 31? Marcos 9, 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. ¿Qué más dice? Pero después de muerto resucitará al tercer día. Oiga, ¿cómo se siente usted o cómo se sentiría usted si sabe que lo van a matar? ¿Se ha visto usted alguna vez en peligro de muerte? ¿Se ha visto en peligro de muerte que posiblemente usted no sale de esa? Esta se la voy a decir con una sonrisa, pero no es para yo sonreírme, ¿no? Cuando me acuerdo de eso me da escalofrío. Era un jovencito, tenía como unos 14 años, y un día me enganché a cazador. ¿Saben lo que es un tirapiedras? ¿Saben un tirapiedra? ¿Le llaman tirapiedra a ustedes también? ¿Le llaman una onda a ustedes? Interesante. Así. Gomera, así, toda linda. Bueno, hay que seguir con los canadienses que dicen que cómo que se va a entender el español, porque cada quien dice una cosa de una manera diferente. Mejor sigamos con el sermón. Y me salí esa mañana de mi casa, era un domingo por la mañana, me llené los bolsillos de unas bolitas que son de cristal. Dije, no voy a usar piedra porque las piedras como que ¿entiendes? Esas bolitas de cristal son más firmes. Y me fui al monte, lejos de mi casa. Y me fui al monte, compadre. Cazador frustrado. Recuerdo que hubo un grupo de... ¿Saben lo que son rolitas? Rolones. Bueno, parecen palomitas. Se vean gorditas, así yo no me imaginaba en casa. Ay, cuando yo llegue como los otros amigos, lleno de todos estos rolones para que mamá la prepare. ¡Wow! Olvídese, compadre. Cada vez que yo le tiraba una bolita de esas, hacían y ven que se bajaban. Y yo estaba lejos de mi casa. No maté nada. Me dio un coraje que rompí el tirapiedra ese y lo extrañé. Saqué toda la bolita y la tiré al piso. Y cuando venía frustrado para mi casa, en medio de un potrero, ¿saben qué es un potrero? Donde están la vaca ahí soltaban bueyes. Los bueyes del ingenio que alaban las carretas de la caña. Y eran unos animalones, unos bueyes grandísimos, con los cachos de este tamaño, pero una cosa enorme. Me pasé la mañana y parte de la tarde en ese relajo y no hice nada, no maté a ningún pajarito. Gracias a Dios que no maté a ningún pajarito. Y cuando regreso, que vengo en medio del potrero, compadre, algo, gracias a Dios, que me dice, mira para atrás. Cuando miro para atrás, allá viene un buey, pero un animalón grande, y viene corriendo para encima de mí. Yo salí corriendo y gracias a Dios que habían unas matas bueno, en mi país dicen otro nombre, yo ni lo voy a mencionar. Un árbol alto, bien alto, no sea que eso sea una mala palabra aquí, porque este es otro lío también. Me subí al árbol, pregúnteme quién vino y se echó en el tronco del árbol. Y era de tarde, pasó 1 hora y 2 horas y 3 horas. Y el sol comenzó a ocultarse. Y yo empecé a llorar, 14 años. Ahí arriba le dije todo mi pecado al Señor. Y le dije, Señor, yo te garantizo que yo jamás le tiro una piedra a un pajarito. Señor, por favor, que este buey se vaya. Y el buey, porque ahí que él duerme ahí, luego de la mañana lo buscan y le llevan a trabajo. Así que yo arriba y el buey abajo. Ay, señores. Compadre, cuando empezó a oscurecerse, mi mamá y mi familia preocupada porque este muchacho sale en la mañana y ya es de tardecita y no aparece. Y yo ahí arriba gritando, pero llorando como un bebé.
El Señor es tan lindo. Parece que el Señor mandó un ángel y agarró el animal y de la nada el animal se paró y como que alguien lo iba llevando. Se dan cuenta que los bueyes le ponen una cosa aquí y él iba, el animal iba ahí, pum. Y yo bajé de ahí, llegué a mi casa, compadre. Ay, doña Fefa, ¿y dónde tú estabas? Bueno, el resto de la historia usted se lo puede imaginar. San Marcos capítulo 10, versículo 33, versículo 34. Cristo sabía que había venido. Cristo sabía que Él era el Cordero de Dios. San Marcos capítulo 10, versículo 33, versículo 34. ¿Cómo dice el versículo 33? Dice Jesús: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué cosa? Resucitará. Mi pregunta: ¿sabía Cristo que venía a dar su vida por usted? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿su salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús? ¿Acepta usted la salvación en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Alabado sea su nombre. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alabado sea el nombre de Dios. Terminemos la reunión de esta noche con una pregunta hermosa. ¿Vio Abraham el día de Cristo o no lo vio? ¿Sabía Cristo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? Oiga, qué cosa linda ahora. Ahora en el libro de Apocalipsis ya no se presenta a Cristo como el Amnos, el Cordero apartado para el sacrificio, sino que ahora se presenta a Cristo como el Arnión, el Cordero que fue inmolado. Pero ese Cordero que fue inmolado tiene todo el derecho y todo el poder en el cielo y en la tierra, y tiene derecho a toda la soberanía en cualquier parte del universo. Ahora tenemos al Cordero que fue inmolado, que es nuestro Señor y nuestro Cristo. No hay circunstancia, no hay problema, no hay dificultad que ese Cordero Arnión no pueda resolver. Y yo hago la pregunta: ¿merece Cristo que usted le dé su vida y su corazón? A ver, ¿lo merece o no lo merece? Sí. Entonces póngase en pie conmigo si usted nuevamente decide darle su vida y su corazón a Cristo Jesús. Pienso que es tiempo de orar en una manera muy especial. San Marcos capítulo 14 versículo 41, en una manera muy especial por personas que están en ese valle de la decisión. Dice el versículo 41: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Sabía Cristo lo que le iban a hacer? A ver, ¿lo sabía o no lo sabía? Sí. ¿Aceptó realizar la obra de redención por amor a usted? Sí. Escúcheme, por favor. ¿Hay alguna persona aquí en la sala hoy que tiene que hacer una entrega especial a Cristo Jesús, sabiendo que ya llegó el tiempo de prepararse para tener su nombre en el libro de la vida? ¿Hay alguien aquí en la sala que ha aprendido bastante y escuchado bastante acerca del mensaje de salvación y quiere ya que su nombre se registre en el reino de los cielos? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. ¿Hay alguna persona en nuestro medio que caminó con Cristo y se cayó en pecado y en cosas raras y lo borraron del libro de la vida? Cuando el pueblo de Israel pecó en el monte Sinaí, Moisés subió al monte y le dijo a Dios: te ruego que perdone su pecado, y si no, bórrame del libro que tú has escrito. Jehová le dijo a Moisés: al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. En el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Ahí registran los nombres de las personas que se bautizan. Ahí registraron mi nombre el día 30 de junio de 1979 a las 5:30 de la tarde, un sábado, en la iglesia de Gascue en la República Dominicana.
Ahí ha estado mi nombre hasta el día de hoy. Si tu nombre lo registraron alguna vez y caíste en una de esas poca vergüenza que mencionan los 10 mandamientos, es muy probable, querido, que te hayan borrado el nombre. Pero gloria a Dios, que la gracia de Dios todavía funciona y puede restaurar tu vida con el Señor. Yo quiero orar esta noche de una manera muy especial por aquellas personas que reconocen y saben que tienen que hacer los arreglos necesarios y prepararse para en algún momento del futuro recibir la santa ceremonia del bautismo. ¿Hay alguien en la sala que sabe que tiene que empezar a prepararse para ser bautizado en algún momento del futuro? Si la respuesta es sí, levanta la mano conmigo. Pastor, ¿por qué tiene los ojos cerrados? Porque yo no quiero ser curioso. Es un problema entre tú y Dios. Y le ruego a los hermanos que cierren sus ojos conmigo y oren por esas personas que tienen que tomar una decisión. Hago la pregunta otra vez. ¿Hay alguien aquí en la sala que tiene que empezar a prepararse para que su nombre sea registrado en el libro de la vida a través del santo bautismo? ¿Hay alguien en esa situación? ¿Puede levantar la mano, por favor? Veo algunas manos levantadas. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, como todos tienen los ojos cerrados y no son curiosos, le voy a pedir a los que levantaron la mano que salgan del montón y vengan aquí adelante conmigo. Vamos a orar con los ojos cerrados y usted, déjese de curioso, mantenga los ojos cerrados. Si usted sabe que tiene que prepararse para ser bautizado en algún momento, abra sus ojos, camine hasta el frente y venga aquí arriba conmigo. ¿Pueden subir aquí arriba conmigo, por favor? Alabado sea el nombre de Dios. Voy a pedir al pastor de la iglesia, al pastor Pablo, si es tan amable de acompañarme aquí arriba. Y voy a pedir a los que son ancianos de esta iglesia, si pudieran acompañarme junto con el pastor. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, si tú sabes que tienes que empezar a prepararte para bautizarte en algún momento, por favor, abre los ojos y ven al frente conmigo. Vamos a orar esta noche por ti y vamos a poner todo en las manos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Adelante. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por aquella mañana gloriosa cuando se levantó de la tumba. Gracias, Señor, porque ascendió al cielo y ahora intercede en nuestro favor y muy pronto vendrá a buscarnos para vivir con nosotros en su casa bendita en la patria celestial. Señor querido, de una manera especial rogamos por las personas que han pasado al frente. Que el Espíritu Santo les guíe, les prepare, les habilite, les capacite, Señor, para que pronto, a través del santo bautismo, sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Y cuando allá se pase lista, cada uno de ellos y ellas respondan: aquí estoy, Señor. Querido Dios, que no solamente ellos y ellas reciban la salvación, pero que se conviertan en obreros y obreras, siervos y siervas del cielo, para anunciarle a otros que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Pero Dios, rogamos no solo por este o por aquel o por esta o por aquella, no. Rogamos por el papá, por la mamá y por todos los hijos. Que las familias completas se entreguen a usted. Que las familias completas sean bautizadas. Y que las familias completas alcancen salvación y vida eterna. Para que al llegar al cielo, ante el trono de su gracia, las familias completas glorifiquen su nombre por la eternidad. Bendiga a las personas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra, a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también, Señor, acepten a Cristo como el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Que sean lavados y lavadas con la sangre de Jesús y alcancen la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias por su presencia bendita. Gracias por sus bendiciones. Ahora llévenos bien y en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.